licenciado y también ingeniero en recursos hídricos, el señor Villaurría, quien fue muchas veces, o sea, en algunos gobiernos fue funcionario y está detrás y conoce más o menos bastante lo que son las obras hídricas, no solamente en la región, sino también en el país. Y queríamos preguntarle también qué es esto de la DANA, qué significa, pero como no tiene que ver con ser meteorólogo, sino con cuál es lo que ocurre con eso que cae, con el suelo y con lo que es la infraestructura hídrica en la Argentina y en nuestra región, preguntarle qué es la DANA, cómo está, pero sobre todo tratar de entender qué son estos nuevos fenómenos que aparecen después de largas sequías. ¿Cómo le va, Gustavo? Muy bien, Pablo, muy bien, acá estamos. A ver, ¿cómo nos puede explicar? Hay gente, o sea, nosotros estamos viendo prácticamente casi en algunos momentos es casi una fotocopia de lo que se vivió acá y que muchas veces se vivió en el sur de España, pero también ahora sabemos que el fenómeno está cayendo también en lo que es la zona de Cataluña. ¿Usted sabe más o menos de qué se trata esto? ¿Por qué le dicen DANA, por ejemplo? Sí, la DANA es un término que se ha acuñado en el último tiempo para especificar lo que es un tipo de gota fría que llamaban en España, que es cuando un tren de tormentas, o sea, una tormenta atrás de otra, quedan estacionadas en un lugar. Y sobre ese lugar cae un monto muy alto de precipitación. Normalmente la precipitación de el mes en un día o del año en un día, como fue el caso de Valencia que pasó en estos días. Cayó la precipitación equivalente del año en 2 días prácticamente. Claro, impresionante. Y eso tiene que ver también, lo que genera eso son desbordes de ríos, es otra geografía, pero a la nuestra, pero es un poco lo que vemos cuando escuchábamos testimonio que gente decía, se viene el agua, ¿no? Sí, los eventos de ese tipo extraordinarios que se producen, los ríos y los arroyos vuelven a tomar su espacio máximo natural. Claro. El río pasa por donde siempre pasó. Y si veíamos en España la imagen típica de un montón de autos en una calle amontonados, en esa calle había un arroyo que se tapó y se hizo la calle. Claro. Y eso, en los eventos estos extraordinarios, el río vuelve a ocupar su lugar, el arroyo vuelve a ocupar su lugar. Y es necesario el ordenamiento territorial y las obras necesarias para este tipo de eventos que son mucho más frecuentes de lo que eran antes. Y pasamos de eventos muy extremos como la sequía que se estaba produciendo en España a estos eventos extraordinarios la DANA anterior, no tan crítica como esta, se había producido en 2019, o sea, hace muy poco tiempo. Sí. O sea, la recurrencia, estamos hablando ¿por qué se le dice depresión aislada en niveles altos? ¿Qué significa DANA? ¿Qué sería depresión aislada en niveles altos? Claro, porque ocurre que el mar Mediterráneo en esa zona es poco profundo y toma temperaturas muy altas. Claro. Y se encontró con una masa de aire polar que vino a los 5 o 6 mil metros de altura y se encontró con una columna completa de humedad que la largó en el mismo lugar durante todo un día y medio, y eso generó de que esa DANA, esa depresión de gran altura, convectiva, estuvo estacionada en el mismo lugar y produjo ese problema tremendo con tan cantidad de muertes, porque también lo que influyó fuertemente es la falta de conocimiento de la población sobre el lugar a donde viven. Claro. Porque muchos murieron por ir a buscar su auto que le iba a quedar bajo agua, entonces y el evento no le dio tiempo de hacer esas cuestiones. Estaban a salvo y fueron a buscar su auto o fueron a trabajar en un día que no había que salir de su casa. Falta de información del Estado, claramente. Y bueno, estos son elementos que contribuyen a una catástrofe.
A ver, estamos hablando de fenómenos recurrentes, decía el último en 1919, 2023, entonces estamos hablando de momentos que parecen largos, pero en la vida biológica es nada, un suspiro, lo cual es difícil de, por ahí se podría decir que es difícil de prever, se podría decir, digo rápidamente, lo que no es difícil de prever es que cuando el desarrollo urbano mete mano en lugares en donde realmente es de otro espacio natural, ¿no? Y es ahí en donde la falta de planificación, más allá de la recurrencia, es la que termina generando estas cosas. Exactamente. Eso es lo que agrava toda la situación, porque no solo se pone en peligro el que ocupó el área de alto riesgo, sino también pone en peligro a los demás. Claro. Aquí pasó en el 2006, si mal no recuerdo, 2006-2007, el mismo fenómeno. Y existe también este mito de que en muchas ciudades y también en la de Santa Fe había un curso natural del río que en algún momento va a querer recuperar la naturaleza. Si tiene conocimiento acerca de esto, ¿qué se puede decir? Sí, totalmente. En el evento del 2007 cayeron en 3 días 300 y pico de milímetros, casi 400 milímetros acá en Santa Fe. El río trató de volver a su cauce máximo natural. Gran parte de la ciudad está ocupando áreas de cauce natural del río, el oeste de la ciudad, parte del oeste, parte de la zona de bajas del norte de la ciudad, donde había lagunas, había espacios vacíos. Esa situación se vio agravada muy fuertemente con mucha basura en la calle, muchos problemas críticos y la falta de infraestructura. Después de eso se construyó bastante infraestructura en Santa Fe, pero estamos lejos de lo que una ciudad como Santa Fe requiere de infraestructura. ¿Y qué pasa, perdón Pablo, pero qué pasa con esto de los socavones, que muchos también vinculan a esto que tiene que ver con ese curso natural de ese río? ¿Es mitológico, es real? No, a ver, los socavones de Urquiza y Boulevard, por ejemplo. Toda la zona tienen Santa Fe, toda la ciudad de Santa Fe está sobre un valle aluvial del río Paraná. Si nosotros hacemos un pozo en cualquier casa, a los 3-4 metros vamos a encontrar arena. Y esa arena la trajo el río Paraná porque pasó en algún momento por esta zona. No quiere decir que vaya a volver a pasar rápidamente, pero sí la ciudad está con un lecho de arena. Y si la arena la movemos con agua en movimiento, esa arena genera desplazamiento, el material se va y ese material deja socavones y deja caídas, salvo que tenga una cañería estanca y cerrada que no tenga ninguna pérdida. Y la falta de mantenimiento de las obras durante muchísimos años ha traído aparejado estos problemas, ¿no? Ahora, hay una cosa que a mí siempre me llamó la atención de Santa Fe. Usted estudió acá, ¿no, Gustavo? Sí. Y por ejemplo, para un estudiante de ciencias hídricas, ir a estudiar al pozo, como se llama, ¿no? El pozo. Y ver en ese momento la concentración demográfica más grande de la ciudad en una zona que se llama el pozo. ¿No le parece como que hay una falta de respeto a ese río o a ese cauce aluvial por parte de todos, ¿no? No sé, incluso a ver, los ingenieros que van a estudiar ahí dicen, estamos en el pozo, y realmente es un pozo. No, sin duda, es parte del Valle del Río, no cabe ninguna duda de eso. También es totalmente cierto que en la época que se construyó la universidad, que se empezó a construir, que estamos hablando a partir de los años 70, había una tendencia mundial a que se le podía ganar espacio al agua, a la naturaleza y a los ríos. Y incluso yo recuerdo en mi libro de formación cívica de la escuela Almirante Brown que nos enseñaban los polders como una forma de civilidad y de avance tecnológico. Claro, como que en Argentina no hay tierras. Exactamente, porque nos trasladaban una cultura europea donde había
una demanda de tierra y de población muy densa a un lugar a donde la situación es totalmente distinta, y la falta de una educación adecuada nos transformaba en elementos con una visión sesgada hacia un lado que no corresponde. A partir de los 90 y del año 2000 ya empezó una tendencia mundial que nunca se puede pelear contra la naturaleza. La naturaleza siempre gana, por más recursos que se pongan y más elementos que se usen, siempre gana la naturaleza. Entonces la forma más adecuada es adecuarse y hacer obras adecuadas a la naturaleza, no en contra de la naturaleza. Ahora, Gustavo, le quiero preguntar algo porque, por ejemplo, el tema este que usted explicaba, yo también veía muchos noticieros en estos días de España, y sobre todo esta cuestión de que no se le había informado, ¿no?, a la gente que los lugares en donde se construía eran lugares inundables. A ver, con una recurrencia, con eso, pero una recurrencia, bueno, pero quizás esa recurrencia cuando empieza a ser más recurrente, y más allá del cambio climático, con el cambio climático, con los cambios de uso del suelo que estamos haciendo. Exacta, es lo que pasó en Porto Alegre también. Exactamente. O sea que uno dice, sí, cayó mucha agua, sí, cayó mucha agua. El tema es que ese agua, ¿para dónde podía ir? ¿No? O sea, también pasó en La Plata, también pasó en Buenos Aires, también pasó en Río Cuarto. Exactamente. Y la pregunta es, por ejemplo, en Santa Fe, uno tiene la imagen de, hogares de menores recursos que están en valles aluvionales, hasta fuera de la línea de defensa, pero también con esto que usted contaba de la composición del suelo de la ciudad de Santa Fe, estamos hablando de toda la ciudad de Santa Fe, estamos hablando de que yo siempre digo que Santa Fe es como un camalote, tiene agua a los costados, agua abajo, y cuando viene agua de arriba tiene que flotar, o sea, es un camalote. Y en ese marco se está planteando una ciudad también, en ese marco digo de una tierra arenosa que puede ser lavado, puede ser involucrada con lo que es el movimiento de hídrico por debajo. Se está planteando una ciudad para arriba muy importante, y que después aparecen socavones en determinados lugares y todos dicen, che, no sé lo que es esto. Y cuando uno mira para arriba, lo que ve es una pared de 30 pisos. O sea, ¿usted cree que se está planificando esto? Porque no es solamente los muchachos que van porque no tienen otro lugar para vivir, sino que se está haciendo... Más de 80 edificios en el microcentro de Santa Fe. Sí, y si nosotros pensamos que la zona parte del microcentro y parte del puerto es terreno ganado al río, claro, con lo cual es simple conocer la historia de la ciudad y cómo era previamente a las condiciones actuales. Y la construcción del puerto fue ganando de espacio a lo que era un pantanal, un humedal, que lo conoceríamos hoy bajo esos términos, y bueno, se hicieron las condiciones del puerto, se hicieron los diques, y eso contuvo el agua con los avances naturales. Claro. Y bueno, hay gran parte de esas zonas a donde se están construyendo grandes torres y grandes elementos que bueno, que toman sus condiciones de diseño y tienen en cuenta el suelo y tienen en cuenta lo demás, pero ciertamente hasta qué punto es cargarle al resto de los ciudadanos santafesinos el riesgo de estas obras que se están haciendo en lugares de alto riesgo. Claro. Y yo quiero preguntar acerca de algo que tiene casi mi edad, que es el plan... 50 años. Como casi 50, no, pero yo tengo 34 años, pero tiene casi 35 años y se habla, pero no se conoce en profundidad, que es el plan maestro, el plan hídrico maestro de la ciudad, que pasó por varias intendencias, digo, la de Martínez, la de Obey, la de Valvarrey, la de Barletta, y al final, parece que eso no se ejecuta, que simplemente hay paliativos sobre lo que sucede, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe. No, se va ejecutando obras, y tengo que decir que se han ejecutado algunas obras de ese plan maestro, pero todavía falta mucho por hacer. Las obras son muy caras, el colector Espora, que la pudimos terminar en la gestión nuestra, es una de ellas, de las más importantes, pero
Hay muchas cuencas que no tienen la infraestructura necesaria y que no tienen las obras realizadas que hacen falta para tener un grado de protección para los eventos ordinarios, o sea, de menos de 5 años de recurrencia, que son los que se están diseñando, ¿no? O sea que hoy no el plan maestro, sino el avance. ¿Cuántos? Yo tenía entendido que eran como 7 cuencas en lo que es el anillo final de Santa Fe, y que cuántas se llevan realizadas desagües por debajo, ¿no? Porque también yo una vez, digamos, hablando con algunos ingenieros hídricos, me explicaban que el agua vaya por arriba, lo que nosotros vemos que es una negación o una inundación, es parte del desagüe, por ejemplo, ¿no? Yo decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Sí, es así, ¿no? Pero ¿cuánto falta como para que Santa Fe, ciudad, tenga una infraestructura, digamos, de una recurrencia de 15, 20 años para que no colapse? Y le está faltando 2 a 3 obras similares al colector Espora, que son obras plurianuales de varios años. Bien. Que tardan en ejecutarse. Y bueno, son obras complejas que en todos los casos fueron financiadas por recursos nacionales, porque son obras muy caras. Sí. Y hoy que la obra pública está parada, nos pone en un riesgo a todos los santafesinos por falta de la infraestructura necesaria para drenar ante eventos de baja recurrencia. No, y además digo esto además de lo de los edificios, ¿qué otras obras pueden haber perjudicado también ese plan hídrico, maestro? Yo lo digo pensando no solo en la ciudad de Santa Fe, entiendo que estamos hablando de la ciudad de Santa Fe, pero por ejemplo, yo soy de San Jerónimo Norte y me mostraban los dueños de los campos que están al ingreso de la Ruta 19, donde tenían los canales antiguos que funcionaban perfectamente, y luego la Ruta 19 perjudicó absolutamente esos campos que hoy se inundan y son de menor valor respecto de esto. ¿Hay aquí algún plan anterior que haya existido, que haya funcionado mejor y que haya empeorado con otras obras? A ver, toda acción humana tiene efectos importantes, y el cambio de uso del suelo que se produjo en toda la zona rural ha sido gigante, el cambio que ha hecho, porque una pastura natural en nuestra zona, los campos que tenían ganaderos y que eran pasturas naturales, si llovía 1200 milímetros lo podían gestionar sin escurrir, y si le ponemos un cultivo como soja o alguno similar, consume menos de la mitad, nos sobran 500 milímetros que terminan escurriendo. Y eso van hacia nuestros ríos y arroyos, y esa situación es un cambio sustancial y radical en los desagües. Claro. Usted ha sido, me imagino, ¿no?, que hasta ahora, no porque lo hayan echado, sino porque sería un secretario de Obras Públicas o de Obras Públicas hídricas en este gobierno, por ejemplo, donde no hay obra pública y menos hídrica aparentemente, pero ¿cuáles son las obras que por ahí ya lo vivimos en Santa Fe? Una obra pública sin una culminación total es quizás más peligrosa que una obra pública que no se hizo. Exacto. Yo lo que le pregunto es, ¿existen obras públicas en la región? Y cuando hablamos en la región es lo que usted considera importante de la región que pueda llegar a tener algo que ver con la ciudad de Santa Fe, que está a medio terminar o prácticamente iniciada y que puede ser nociva también para para ese sistema hídrico de la región. Y sí, sin ninguna duda. En la provincia de Santa Fe había más de 500 obras, de las cuales 120 eran hídricas. Esas obras hídricas interactúan sobre distintos lugares de la cuenca de los ríos y arroyos de la provincia, que al pararse generan una situación crítica. Podemos mencionar entre las más conocidas la de la Cascada del Saladillo en Rosario, que las 2 obras que ahí se pararon. Podemos mencionar también las obras de agua potable que se pararon con el cierre del organismo específico que la construía, que era el ENOSA.
Podemos mencionar el acueducto San Javier Tostado, que también se paró, está parada. Toda la infraestructura que se estaba construyendo para la ciudad tenía 2 obras en evaluación que quedaron en la nada. Estaban previstas para el presupuesto de este año que no se había acordado que el que ganaba ponía el presupuesto, y en el borrador del presupuesto que teníamos estaban previstas obras para la ciudad de Santa Fe que no se hicieron. Claro. Bueno. O sea que hoy lo que puede llegar a ser la anécdota, la discusión de que sí, obra pública, esta cuestión de afuera y toda esta cuestión que parece una anécdota ideológica, cuando vemos estas cosas que ocurren, por ejemplo, que está ocurriendo en España y que nos retrotrae tanto a lo que ocurre en Santa Fe, sabemos que podría ser una consecuencia directa, ¿no? Y es momento de poner el acento, porque después ya es tarde. O sea... Sí, sin ninguna duda. Inclusive se dejó de pagar lo que era la medición de datos, que es un crimen, que perdamos la información de los datos hidrológicos, de la lluvia, de la altura de los ríos, de los arroyos, de todo eso también se dejó afuera. Qué bárbaro. A un grado de saña increíble sobre la naturaleza que ni siquiera lo estábamos midiendo ahora. O sea tenemos que datos en muchos de los casos de más de 120 años. O sea que estamos a tiro de la protección de Dios. Ciertamente. O sea, eso que decía Reutemann, que yo la verdad nunca le creí, que nosotros el único dato que teníamos el del palito del tipo que va, sí. Hoy sí sería cierto. Estamos a tiro de Dios, totalmente. La empresa que lo estaba haciendo sigue haciendo algunas mediciones por la importancia que le da el recurso, pero no sé hasta cuándo los va a poder seguir haciendo. Y hoy que se habíamos logrado una instalación de una serie de estaciones de medición, de todo eso que pudimos medir perfectamente la bajante del 2021, del 2022, del 2020, que pudimos hacer la instalación de radares meteorológicos que se ven en información. Estaba previsto el radar meteorológico para Tostado, que también está suspendido. Bueno, toda una serie de cosas que ese radar meteorológico iba a tomar todo el noroeste santafesino también hacia nuestra zona. Todo evento que venga del norte lo íbamos a poder evaluar y anticipar para tener un pronóstico claramente. Qué impresionante. Bueno, de hecho hace unos años pasó en Salta también, ustedes recordarán lo que sucedió en Salta. Sí, en La Plata. Y en La Plata también, sí. Gustavo, muchísimas gracias por este contacto con el cual quedamos totalmente menos tranquilos. Vio cuando uno llama a un... ver, yo voy a hacer una reflexión, si me permite. Sí, por favor. Una importante reflexión. Nuestros legisladores nacionales y nuestras autoridades provinciales tienen que exigir al gobierno nacional la continuidad de algunas obras y de algunos servicios hidrológicos, porque son importantes para la población santafesina, tienen una importancia relevante. No es solamente decir, bueno, que el Estado Nacional haga lo que quiera, no podemos permitir como santafesinos que el Estado Nacional haga lo que quiera. Tiene que estar a la altura de los acontecimientos y van a tener responsabilidad directa en caso de que pase un evento, que hay muy pocas probabilidades porque estamos en un periodo de seca, pero que ciertamente necesitamos que se mida todo el recurso, que se hagan las obras públicas, porque son servicios básicos y esenciales para los santafesinos. No podemos tomarlo como que no pasa nada. Gustavo, a mí me queda una muy chiquita. Es muy diferente la inundación por lluvia que la inundación que viene por los ríos. Digo, eso es diferente, necesita obras diferentes. Sí, necesita obras diferentes. La ciudad de Santa Fe tiene un anillo protector todo alrededor, y las lluvias, si caen adentro de la ciudad, aunque el río esté bajo y los desagües no están en condiciones,
se puede inundar igual, si le cae un evento importante, aunque el río esté bajo. Gustavo, la situación sí. del río alto también puede complicar por una lluvia de menor cuantía, puede también inundar la ciudad. Gustavo, te agradecemos mucho este contacto y nos quedamos con el último mensaje, ¿no? Que tiene que ver con los legisladores de la provincia de Santa Fe, más allá de las internas, más allá de cualquier cosa. Estamos acá y lo vemos ahora hablando de vidas humanas, y que después, cuando queremos derramar lágrimas, ya es tarde.